Vamos a hablar entonces, digamos, de esta temática en tres partes. O sea, la presentación va a tener tres pequeños bloques. En la primera vamos a hacer un repaso de los conceptos, muy brevemente, ¿sí? Después vamos a retomar estos tres ensayos que estuvo analizando Fernando y analizarlos desde el punto de vista de estas herramientas y después brevemente mostrarles cómo están disponibilizadas a través de los sistemas de apoyo a la gestión de INEA. Entonces, primera parte, repaso breve de lo que eran los índices de densidad de Rodal y los diagramas de manejo de densidad, que son herramientas de la silvicultura clásica, muy antiguas en realidad, pero siguen siendo muy utilizadas, han sido muy analizadas, se siguen incorporando en los sistemas de apoyo a la gestión, se siguen mejorando y se siguen encontrando su relación con otras disciplinas del manejo como es la sanidad, ¿sí? Y el desarrollo de ramas, por ejemplo. Bueno, entonces por eso a nosotros nos interesa retomar este tema que tiene mucho valor, ese valor de la sistematización de la información. Entonces el índice de densidad de Rodal, desarrollado por Reinecker, miren si será antiguo, en términos de concepto es nada más y nada menos que el número de árboles equivalentes a un diámetro de referencia que se toma como 10 pulgadas, 25,4 centímetros, podían ser 20 centímetros, podían ser 30, pero bueno, generalmente se toma 25,4. ¿Cuántos árboles de esos diámetros hay en una hectárea, ¿no? Y equivalen a mi población? O sea, si yo tengo 500 árboles por hectárea de 30 centímetros, ¿a cuánta ocupación corresponden si fueran árboles o cuántos árboles corresponden si fueran de 25,4 centímetros, ¿no? Y eso evidentemente lo que me permite es comparar poblaciones, niveles de ocupación, con diferente número de árboles de diferente tamaño puedo llegar a tener la misma área basal, ¿no? Bastante básico. Entonces la fórmula de cálculo es esta, que no es demasiado importante, pero es el número de árboles por hectárea de mi población, multiplicado por el diámetro cuadrático dividido ese diámetro de referencia, 25,4, elevado a la 1,605. Ese 1,605 lo vamos a ver después en los diagramas de manejo de densidad, que es un número generalizado, bastante asumido, y tiene un significado, digamos, importante que después vamos a ver. Simplemente para recordarles que el DAP, estamos hablando siempre del diámetro cuadrático medio, porque estas relaciones de número de árboles y diámetro, nada más y nada menos, lo que esconden es el valor de área basal, ¿verdad? Que recordarán que es por excelencia, digamos, la variable que describe la ocupación de hectárea, el área basal por hectárea. Entonces el diámetro cuadrático medio se calcula de esta forma, para recordarlo nada más. Y como decíamos, este valor no solamente, este índice no solamente nos sirve para comparar entre dos poblaciones, sino compararlo con una ocupación máxima. Entonces, si yo lo puedo comparar con una ocupación máxima, ¿cuánto es capaz de soportar un sitio, de cuántos árboles por hectárea, cuánta área basal por hectárea? Yo puedo saber mi población en qué nivel de ocupación está, ¿no? Entonces, partimos de un valor de competencia máxima, de un IDR máximo, que nosotros lo estamos, para tener una estimación primaria del IDR máximo, de esa ocupación máxima que pueden tener una plantación de Eucalyptus grandis, lo que tomamos fueron todos los valores de rodales maduros de nuestra base de datos y bueno, calculamos, hicimos la distribución y nos dio
más o menos entre 1000 y 1400 son los mayores números de índice de densidad de rodal, y estamos tomando un valor de 1100. ¿Tá? Entonces, en realidad, si calculamos, calculamos a cuánta área basal corresponden esos 1100 árboles de 25,4 centímetros de diámetro, sería más o menos 55 metros cuadrados. Eso es como un máximo. Entonces, a partir de ese 100%, yo voy teniendo hacia abajo los niveles de ocupación, niveles de manejo, y según la bibliografía, estos niveles están ampliamente estudiados, que el 30%, más o menos 30-35% de ese máximo, equivale al cierre de copas, que voy a dejar el índice porcentual, es simplemente el IDR dividido el máximo por 100. ¿Ah? El IDR yo calculo a mi rodal dividido 1100 por 100. Entonces decíamos que el 30-35% corresponde al cierre de copas. A partir del cierre de copas empieza a haber una ocupación de todo el sitio y los árboles están creciendo. Crecen a partir de cierto momento. Ese crecimiento ocurre crecimiento y empieza la competencia a ser creciente, ¿no? A partir del 55% o 60% se dice que esa competencia empieza a ser severa y que empezamos a perder mucho crecimiento individual, un poco lo que mencionaba Juan Pedro hoy, ¿no? Empezamos a perder crecimiento individual, la masa sigue creciendo, el volumen por hectárea sigue creciendo, pero ya están sufriendo los árboles, ¿no? Y luego comienza una competencia crítica y luego existe mortalidad. Y para que siga habiendo crecimiento tiene que haber mortalidad. ¿Ah? O sea, por algo variamos. Entonces, el óptimo de manejo de la población es esa zona donde estaba ocupado el sitio totalmente, pero los árboles están creciendo. Eso, teóricamente, el óptimo de manejo de la población. Acá hacemos un paréntesis y nos vamos a los diagramas de manejo de la densidad. Los diagramas, o sea, seguimos hablando de la relación del número de árboles por hectárea y el diámetro, ¿tá? Que siempre es diámetro cuadrático medio. Estos ejes están en escala logarítmica, porque la relación en realidad del número de árboles y el diámetro cuadrático es más así, ¿tá? Entonces lo pasamos a escala logarítmica y lo vemos mejor. Acá vemos esas diferentes zonas de manejo, vemos esto que se llama la frontera de mortalidad, que tiene la pendiente de 1.604. Esa pendiente la estimó Reinecke, y él simplemente lo que hizo fue tomar un montón de árboles maduros, allá en el año 1933, y estaban incluidas poblaciones de Gradis, poblaciones de Taeda, y él vio que esa pendiente era bastante generalizada. Por eso es 1.603. Y a partir de ahí se van construyendo paralelamente esas zonas de máxima competencia, el 30% del cierre de copas, y bueno, por abajo del 20% se dice que hay crecimiento, o están sobreexpuestos los rodales, o hay crecimiento en características de aislamiento. Entonces, vamos a... ¿Cómo lo leemos a este diagrama? Tenemos una población que, por ejemplo, empieza desde los 800 árboles por hectárea y va creciendo en diámetro, ¿sí? Va creciendo en diámetro hasta que, bueno, pasa por todos los estadios de competencia, ¿sí? Pasa por el cierre de copas, después la competencia crítica, después empiezan a molestar los árboles y empiezan a morir. O sea que para este lado vemos que la flecha indica que van muriendo árboles y aún el diámetro sigue creciendo. ¿Se entiende? O sea que la forma de lectura de esta gráfica es un poco diferente, porque la tenemos que leer de derecha a izquierda en el sentido de la mortalidad de los árboles. Bueno, hasta acá
Ah, no, me faltó cómo entraban los raleos. La silvicultura clásica nos dice que cuando llegamos al techo de esa competencia severa, raleamos, ¿sí? Y esta diferencia, la diferencia de los árboles que yo estoy sacando, ¿tá? Llegó acá después del raleo, antes del raleo, después del raleo. Llegó acá, aumenta nuevamente el diámetro de todos los árboles, va aumentando, ¿sí? Porque liberé la competencia, hasta que toca nuevamente el techo y tengo que ralear hasta el piso. Bueno, y para atrás. Ahí. Hasta el piso de la zona de manejo, ¿no? Y aquí tengo 1 o 2 raleos, lo llevé hasta acá a la población, bajó nuevamente, supongamos, no sé, 250 árboles por hectárea, y crece nuevamente el diámetro. ¿Está? ¿Hasta aquí se entienden? Perfecto. Vamos a la segunda parte, que es la más larga, que es el análisis de estos 3 ensayos, teniendo en cuenta los índices de densidad de rodal y los diagramas de manejo de densidad. Entonces vamos a tener el índice aquí arriba, siempre expresado en porcentaje, y después vamos a ir a los diagramas. El ensayo 87, ¿se acuerdan? A ver si tengo acá. Acá está el ex vivero de Buena Unión, acá está el ensayo 87 de comparación de orígenes, y aquí está el ensayo 96 de raleo, ¿tá? También cerquita uno de otros. Lo que tenemos acá es todos los orígenes, ¿tá? Los 7 orígenes, la edad a la cual se midieron cada uno de los orígenes, ¿tá? Los momentos de raleo, al año y pico, a los 2 años, se bajaron a 850 árboles remanentes, después a los 5 años a 500 y a los 9 años a 300. Y en cada línea tenemos el porcentaje, o sea, le medimos el área basal, el número el área basal, el número de árboles por hectárea, y vamos teniendo el índice, calculamos el IDR, lo comparamos con el 1100, que es el 100% del IDR, y vemos cuál es el porcentaje de competencia que estamos teniendo, ¿no? de ocupación del sitio en esa evolución para cada uno de los orígenes. Y cuando cambia, cuando pasa de una frontera a la otra, o sea, cuando el valor pasa a 30, le cambia el color amarillo, quedó en la zona de manejo. Cuando pasa a 55, le cambio el color rojo porque pasa al área de competencia crítica, a la zona de competencia crítica. Y lo interesante de este cuadro es lo fácil que hace a uno leer la competencia, ¿no? O sea, lo que estamos viendo es que la mayoría de la vida de todos estos materiales genéticos, estamos en ese balance entre el crecimiento individual y la zona o sea, el crecimiento de la masa, ¿no? Y bueno, todos tienen el mismo raleo, lo que vemos que hay algunos materiales que empezaron a competir antes, ¿no? Si esto lo llevamos al diagrama de manejo de la densidad, están muy juntos todos los tratamientos, porque todos fueron raleados en el mismo momento. Este es el raleo de los 800 árboles que se llevaron acá a 500 árboles. Todos estos aumentaron su diámetro hasta el techo de la zona de manejo, se bajaron nuevamente al piso, acá a 300 árboles, no, perdón, acá se fueron a 500 árboles, subieron nuevamente su diámetro, su crecimiento, y acá se bajaron, llegaron al techo de la zona de manejo, se bajaron nuevamente y siguieron creciendo. O sea que este manejo
que, bueno, en ese momento lo hizo Gustavo, pues es un ensayo de Gustavo Valmeke, que agradecemos toda esta información. Gustavo hizo prácticamente de libro todo este manejo, ¿no? Y vemos que esos diferentes materiales genéticos acá no se ve mucho la diferencia, pero hay diferencias de diámetro. Pasa que la escala logarítmica es muy engañosa, y ven que empiezan a curvarse por la mortalidad, o sea, esa es mortalidad natural que ocurre en esas plantaciones, ¿tá? Que es lo que nos está mostrando. Aquí vemos la correspondencia con el cuadro del IDR, cómo se mantiene en esta zona. O sea que vemos lo mismo, simplemente de otra forma, y relacionando el número de árboles con el daño. La información que mostró Fernando de los diámetros alcanzados para cada uno de esos materiales genéticos en relación con su competencia, ¿tá? Todos tienen la misma competencia en este caso, pero dado que son diferentes materiales genéticos, algunos tuvieron un diámetro menor y un volumen también menor, y otros tuvieron un diámetro mayor y un volumen total mayor, y se acuerdan que eran diferencias significativas. ¿Tá? O sea, acá no hay una comparación de manejos en realidad, pero estaba fácil de ejemplificar el comportamiento y estos raleos dentro de la zona de manejo. Bien, pasamos al segundo. El ensayo 96 era un ensayo, ¿se acuerdan? No muy lejos de allí. Tienen las mismas edades de raleo. ¿Sí? Acá pusimos antes y después del raleo, porque es un ensayo que lo venimos trabajando hace más tiempo y publicando hace más tiempo. Los momentos de raleo son dos raleos muy tempranos, ¿sí? Uno con 3 años y 7, y una diversidad de primeros raleos que van de 400 a 700 y el segundo de 100 a 400, y un testigo sin raleo. Todo lo mismo que ya mostró Fernando. Y nuevamente, al hacer los porcentajes de competencia, vemos que ahí se empiezan a alternar más las zonas según las densidades raleadas. Aquí van de más raleado a menos raleado, y de menor competencia a mayor competencia, donde hay ninguno de estos manejos está manteniendo la zona amarilla, pero sí hay variabilidad en la competencia, ¿no? Hasta que hay manejos que están en la competencia, en la zona de mortalidad, digamos. Si eso lo vemos y solamente estamos incluyendo digamos, los tratamientos más, o los regímenes extremos, el 400-100, el 700-400 y el del medio, 500-250, los vemos en los diagramas de manejo de densidad. Esta línea que no tiene raleos es el testigo. Estamos viendo que está aumentando, aumenta el diámetro mayormente, aunque hay alguna mortalidad, y cuando llega a la zona a la frontera de autorraleo, se empiezan, todavía, difícilmente observemos que se pase esta frontera, ¿no? Se están muriendo los árboles antes de llegar a esa frontera. Y su diámetro acá es de 32 centímetros. Entonces empezaron de 7,5 y van a 32 centímetros. En el otro extremo, acá arriba, el que fue manejado 400-100, acá en este momento se bajaron a 400, fueron aumentando su diámetro hasta acá, luego se bajaron nuevamente a 100 árboles por hectárea, y fíjense que acá en la zona de exposición también hay muerte, ¿no? Fue un raleo severo, hubo muerte, y se mantuvo siempre esta población casi que en crecimiento
en libre crecimiento, ni siquiera está en la zona amarilla. Entonces, podemos ver esas diferencias de cómo es la competencia, esa dinámica de la competencia de estas poblaciones, que este está terminando con 54 centímetros, más de 20 centímetros más que el que no tuvo relevo. Lo mismo comparamos los diámetros que ya mostró Fernando, pero acá bueno, los vemos siempre para relacionarlo con su tratamiento en un gráfico horizontal. El que tuvo mayor diámetro, ¿se acuerdan que habían diámetros diferentes significativamente? El testigo con menor diámetro, acá en este degradé teníamos los 20 centímetros de diámetro. Y acá estamos viendo el volumen comercial, solamente el volumen comercial discriminado por el volumen aserrable, con aquella características de diámetro mínimo de 25 centímetros, y el volumen para celulosa. Entonces, a medida que hay más competencia, aumenta el volumen total y la proporción de volumen para celulosa. Y bueno, a mitad de tabla tenemos la famosa combinación de 550-250 árboles, donde tenemos un volumen total y una cantidad de volumen aserrable bastante interesante, con diámetros mayores a 40 centímetros. Bueno, entonces, esto es un poco el corolario. Los mayores diámetros se alcanzan con niveles de competencia muy bajos, y 550-250 árboles por hectárea permiten combinar crecimiento diamétrico y volumétrico, y bueno, teniendo valores de referencia para movernos más y menos. Vamos al tercer ensayo, el ensayo 313 del Chiripá, acá en la ruta 59. Acá solamente vamos a ver el índice de densidad rodal. Y si recuerdan, este era el ensayo más complejo, que tenía diferentes momentos iniciales de raleo. Tenía, bueno, siempre los primeros raleos eran de 600 árboles. Los momentos de raleo variaban, que son los números que están en rojo. El número de raleos también varía. El número final de árboles variaba entre 100 y 200. Los momentos de raleo están indicados en cada línea con la flecha. Y todos estos esquemas tan variables los ordenamos por su nivel de competencia, ¿no? Entonces pusimos nuevamente los que competían menos, lo ordenamos, los que competían menos a los que competían más durante todo el régimen, y bueno, vimos nos ayuda a ver las diferencias a lo largo de la vida de cada régimen, ¿no? Vemos que hay regímenes que tienen 2 raleos, compiten menos. Hay regímenes que tienen 2 raleos y compiten más. Y también vamos a ver regímenes que tienen diferente número de raleos y tienen valores similares, los que están con círculos, valores similares de diámetro y volumen. Esto es volumen total en pie y extraído a los 6 y 14 años. No están, en el caso de los que se ralearon a los 3 años, no están incluidos ahí. Todavía no lo hemos incluido. Y bueno, estos puntos muestran eso, ¿no? Que quieren, acá debería haber un punto también, que hay raleos muy diferentes que están, o sea, está mostrando una flexibilidad al momento de decidir los raleos que pueden estar finalizando en productos similares, digamos, o por lo menos en cantidades de producción similares.
distintas combinaciones de raleo finalizando con 200 árboles, y es cierto que son los que finalizan con 200 árboles, alcanzan similares valores de diámetro y volumen a los 18 años. Y agregamos que se deben analizar los productos. Bueno, esto queda incluido en la PPT, yo no voy a profundizar esto, simplemente para que les quede, porque nosotros podemos proyectar el crecimiento y trabajar, tomar las decisiones utilizando los diagramas de manejo de densidad o los índices de rodal en los simuladores, o los podemos hacer con nuestras propias plantaciones, irlas monitoreando el crecimiento, hacerlo en una planilla Excel. Entonces, simplemente para que les quede los pasos para tomar nuestras plantaciones, nuestros datos de inventario, hacer las series, trazar las series de las líneas de referencia, trazar la serie correspondiente a nuestra trayectoria y podamos analizar. Esto queda en la presentación, me parece que está claro, pero cualquier cosa lo podemos ver después. Entonces, más allá de hacerlo en mi planilla de cálculo, lo puedo proyectar en los sistemas de apoyo a la gestión. Esta es la última parte. Esto quedó disponible ahora durante este año. Para aquellos que no conocen, los simuladores forestales están disponibles de forma gratuita a través de www.ineforestal.com o si no a través del catálogo. Se hacen un usuario, aceptan las condiciones de uso, ingresan a la página, van a ver todos los simuladores. Andrés después van a ver esta PPT de vuelta. Y aquellos que guardan estas herramientas de análisis de competencia están en los simuladores estos de ciclo completo, ¿tá? Que estos simuladores te permiten proyectar el crecimiento, estimar las distribuciones diamétricas, los trozados según las especificaciones que ustedes les ingresen y un análisis económico bastante resumido. Entonces, si ustedes seleccionan esos simuladores de ciclo completo, en cualquiera de ellos van a tener que entrar la inicial, la final de la proyección, todos los datos del rodal y oprimen ejecutar cálculos y ahí le va a aparecer el IDR en la última columna. Ese IDR es el IDR total, no es el porcentaje. Y si ustedes lo quieren calcular en porcentaje, lo dividen en 1100, tanto para Taeda como para Grandis, y van a tener el porcentaje, 1100%. Y por otro lado, y para finalizar, para seleccionar los diagramas de manejo de densidad para ver cómo se ve esa proyección en un diagrama de manejo de densidad, oprimen el botón y van a tener la trayectoria, ¿no?, de esos diámetros y de ese número de árboles por hectárea en relación con las zonas de competencia. ¿Tá? Pueden realizar raleos, igual como cambian las relaciones, etc. Queda disponibilizada esa herramienta para utilizar. Entonces, para terminar, estas dos herramientas que las estamos analizando ahora con valores teóricos de la bibliografía, ¿no?, de esa pendiente de 1.605 y ese IDR máximo tomado en nuestras plantaciones, vimos que guardan correspondencia con los crecimientos y los resultados observados de forma bastante aproximada en estos ensayos que vimos. El uso de estas herramientas tanto se puede usar para el monitoreo de los rodales que están creciendo. Ahí yo voy a usar mi planilla Excel y voy a calcular la competencia, como para proyectar, que ahí de repente voy a necesitar los simuladores, la competencia a lo largo del ciclo productivo y planificar los manejos que puedan estar más orientados al crecimiento individual o al crecimiento poblacional, según mis objetivos. Y bueno, justamente esta herramienta lo que se trata es de
de evitar optar recetas, pero aquí está el número. 550, vimos que estos niveles poblacionales o que estos manejos se aproximan bastante a lo que es una población multipropósito. Si ponemos más población, nos vamos a favorecer los volúmenes por hectárea. Si ponemos menos población, a los volúmenes individuales. Y bueno, según las industrias, todas tienen sus diversas especificaciones diamétricas, priorizarán el control de la competencia, ¿sí? Irán más hacia el volumen individual según sus requerimientos y, bueno, lo que decíamos recién, ¿no? Y en base al ensayo del Chiripá, el último que vimos, que los objetivos multipropósitos pueden sí flexibilizar teniendo en cuenta la competencia, si hacen 2 o 3 raleos o en qué momento los hacen, tienen más flexibilidad en ese sentido. Los simuladores para Grandis y Taeda operan en los límites de autorraleo. Eso en realidad es un chequeo que lo hacemos de las ecuaciones más que del simulador al momento de desarrollar las ecuaciones. Y si necesitamos ajustar las fronteras de mortalidad para las plantaciones para ser más precisos en el manejo de la competencia, ¿no? Lo que estamos hablando recién es que a nivel general dan una buena idea, pero si ajustamos más la frontera a nuestros datos, Uruguay es 1.605, ajustamos esa recta, esa frontera de mortalidad, podemos mejorar todavía o ajustar más los manejos, porque se ajustan las diferentes fronteras de manejo. Y aquí otra tesis para la que buscamos tesistas. Sé que fue largo, pero bueno, agradecemos a las empresas involucradas en apoyar estos ensayos. Referencias de lo que se habló.